buenas noches con todos. Les damos la bienvenida a una nueva transmisión en este canal de Gnosis Perú, canal que iremos transmitiendo diferentes temáticas de interés para todas las personas que tienen a bien seguirnos en nuestras redes sociales, en la plataforma de Facebook y en la plataforma de YouTube. La noche de hoy queremos hablar de un tema muy interesante acerca de lo que es el karma y el dharma. Términos que quizás van tomando cierta relevancia hoy en día, pues, en el lenguaje común y corriente, ¿no?, de las personas, ¿no? Sobre todo lo relacionado al karma. Se suele escuchar con cierta frecuencia frases, ¿no?, como que le cayó el karma a esa persona, ¿no? Seguramente el karma está actuando, ¿no?, en él, etcétera, etcétera. Entonces, el día de hoy procuraremos dilucidar un poco más acerca de esta temática, ¿no? Y decirles, en primer lugar, que estos términos, karma y dharma, corresponden a un idioma bastante antiguo, ¿no?, y trascendental del Oriente, como lo es el idioma sánscrito, ¿no? Entonces, este idioma sánscrito es justamente el que viene justamente a darle el origen a los términos de karma y dharma. Entonces, vemos ahí justamente esos términos que significan, en el caso de karma significa castigo y dharma significa premio. Todos sabemos que de acuerdo a los principios físicos, ¿no?, de la misma naturaleza, y por qué no mencionar también los principios metafísicos, ¿no?, no existe causa sin efecto, ni existe efecto sin causa. En otras palabras, pues no existe lo que nosotros llamamos casualidad. No existen las casualidades, ¿no? Todos los sucesos, los acontecimientos y los hechos no se producen así porque sí. Todo tiene una razón de ser, ¿no? Todo tiene un porqué. Y también es importante, para comprender un poquito más lo que significan estos términos, es que vayamos diferenciando dos puntos que tratamos de enfatizar bastante aquí en los temas de la cultura gnóstica, acerca de lo que es el ego y lo que es la esencia, ¿no? Entonces, la esencia vendría a constituirse básicamente todo lo decente, los valores, ¿no?, las virtudes en cada ser humano. Y por su contraparte, el ego viene a ser justamente lo contrario, ¿no? Los antivalores, los defectos psicológicos, los vicios, las manías, los errores, ¿no?, que caracterizan a cada ser humano y que las religiones conocen como pecados capitales, ¿no?, diablos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo negativo. Entonces, si nosotros damos una miradita a la sociedad y a cada individuo, ¿no?, en particular, vamos a darnos cuenta que está preponderando en las personas actualmente la parte negativa, ¿no?, el ego. Entonces, como quiera que la sociedad es la sumatoria de individuos, si la persona es mala, ¿no?, por el ego que tiene, entonces, por ende, también la sociedad se va a comportar, ¿no?, de una manera inadecuada. Causa justamente de esa parte negativa que conocemos como el ego. Entonces, obviamente, el mal
siempre, si se siembra mal, obviamente se va a cosechar el mal, ¿ve? No puede ser diferente, ¿no? Nadie va a sembrar mal y cosechar bien, ¿no? Obviamente, si se siembra mal, se cosecha en esa misma medida. Por eso es que cada acción, ¿no? Que hace la persona, producto de la expresión de esos valores, de esa conciencia, de esa esencia, entonces van a generar buenas consecuencias. Podríamos decir que va a generar, pues, un dharma, ¿no? Como decíamos, un premio. Pero acciones negativas, producto del ego, ¿no? Comportamientos negativos, pensamientos, emociones y, como decíamos, por ende, acciones, negativas, producto del ego, van a generar también consecuencias negativas, que a la larga van a generar, pues, lo que se llama un karma, ¿no? Un castigo. Entonces, de esa manera es que nosotros vamos comprendiendo un poquito más acerca de estos dos términos, ¿no? Y prácticamente cuál es el origen, ¿no? De cómo es que una persona puede ganarse un karma, ¿no? Cómo es que el karma le cae, como decíamos al principio, y cómo es que uno puede ir ganando dharma, ¿no? Puede ganar un premio a las acciones realizadas, ¿no? De una manera consciente, llamémosle altruista, lo más digno y decente que tenemos, ¿no? Cada ser humano en nuestro interior. Entonces, de tal manera de que ese karma, ¿no? Y ese dharma, pues van generando ciertos valores, ¿no? En el caso del dharma, positivos, ¿no? Y negativos, obviamente, en el caso del karma. De ahí que se suele hablar, por ejemplo, de lo que son deudas kármicas, ¿no? Y aquí quizás es importante mencionar y resaltar un aspecto que también es muy estudiado por nosotros en la cultura gnóstica acerca de las existencias pasadas, de las vidas anteriores. Nosotros afirmamos, ¿no? De manera muy enfática en nuestros cursos, por una comprensión, por un convencimiento, y ya depende obviamente de cada persona llevarlo a un análisis o una reflexión, ¿no? Acerca de que el ser humano, nosotros somos el resultado de varias existencias, ¿no? De muchas existencias que venimos naciendo y muriendo, ¿no? Y es justamente ahí la causa, ¿no? De por qué tantas enfermedades, tanto dolor, tanta miseria, en muchas personas que aparentemente no han hecho nada mal, ¿no? Hay muchas personas que nacen pues en la miseria, en la pobreza, que nacen con, llamémosle enfermedades, ¿no? Que se llaman genéticas o hereditarias, ¿no? Pero si uno se analiza y se pregunta, ¿por qué esta persona ha nacido de esta manera? ¿No? ¿Qué cosa está pagando? Mucha gente dice que está pagando lo de los padres, ¿no? Pero si nosotros llevamos un análisis, eso, pues no tendría una lógica, ¿no? Uno tener que pagar por errores de otras personas, así sean los padres, ¿verdad? Entonces, esto se entiende si nosotros vamos conociendo un poquito más estas filosofías o doctrinas orientales que nos hablan ellos muy enfáticamente y claramente acerca de las existencias anteriores o de las vidas pasadas, tema que obviamente no corresponde mencionar el día de hoy, pero que simplemente lo citamos, lo enfatizamos, porque de esa manera pues nosotros podemos comprender que hemos ido generando deudas kármicas de existencias anteriores, ¿no? Y obviamente también hemos generado dharma, ¿no? Hemos generado aspectos positivos, ¿no? Valores, ¿verdad? También algunos de existencias anteriores, ¿no? Pero vamos obviamente en esta existencia, ¿no? No se trata de solamente ver el pasado, pero
lo pasado, ¿no? El resultado de eso lo estamos viendo actualmente en el presente, ¿no? Y lo que hagamos en el presente también va a repercutir en un futuro, ¿no? Inmediato de cada uno de nosotros, ¿no? Todo depende, por eso, de nuestras acciones y vamos viendo también más adelante cómo podemos equilibrar estos aspectos, ¿no? Tanto del karma y del dharma. Entonces, qué cosa es, decíamos, ¿no? ¿Cómo funciona esta ley del karma, ¿no? Básicamente, ¿no? Es, decíamos, una ley de acción y consecuencia, ¿no? Porque todo efecto es producido por una causa, ¿no? Entonces, obviamente, esas causas, como decíamos, pueden estar relacionadas, ¿no? A malas acciones, producto del ego, como decíamos, de la parte negativa que toda persona tiene, ¿no? De esta existencia o de existencias anteriores, ¿no? Quizás, ¿no? Para algunas personas puedan escuchar esto que estamos diciendo y de repente no consideren que es así o no crean en eso. A esas personas le decimos pues que hay actualmente evidencia inclusive hasta científica, ¿no? Pero ¿cómo puede ser, no? Y sí, hay evidencia científica de estudios de personas, ¿no? Que tienen la facultad de recordar vidas anteriores. Y son cientos, por no decir miles de casos alrededor del mundo que han logrado certificar muchas aseveraciones de estas personas, ¿no? De vidas anteriores. Entonces, simplemente para mencionarles que no es bueno simplemente creer, aceptar o rechazar una idea, sino es bueno siempre investigar, analizar, escudriñar, indagar y obviamente uno mismo sacar una propia conclusión. Pero como les decía hace un rato, pues simplemente basta con que nosotros observemos, ¿no? Cómo está la humanidad, ¿no? En qué condiciones nacen, ¿no? Muchas personas y viven muchas personas que aparentemente no han hecho nada malo, ¿no? Y dicen, pero ¿por qué? Dice, las personas dicen que hay una injusticia, ¿no? Que Dios es injusto. Por eso hay mucha gente que ya hasta deja, ¿no? de creer, ¿no? En algo superior, justamente al ver esas aparentemente injusticias de la vida, ¿no? Donde la persona pues no ha hecho ningún daño y hace así, ¿no? Tiene esos problemas. Pero acuérdense, queridos amigos y amigas, que dice que eh, lo que siembras, cosechas, ¿no? Con la vara que mides, serás medido. El que a hierro mata, a hierro muere, ¿no? Dije, ojo por ojo y diente por diente también, ¿no? Que dice la ley del talión. Entonces, no hagamos a otro lo que no queremos que nos hagan a nosotros mismos, ¿no? Esa es la ley, ¿ve? Entonces, lo que uno siembra, eso va a cosechar. Así, de repente, una persona, ¿no? Piense que no ha hecho nada malo en esta existencia, vaya a saber si en otras existencias no cometió errores, entonces que se vienen, que se tienen necesariamente que en algún momento llegar pues a cancelar, porque absolutamente todo lo bueno es recompensado y todo lo malo que la persona haga pues indiscutiblemente tiene que responder ante eso. Eso obviamente se ve en la misma sociedad con obviamente un sistema de justicia que nosotros tenemos, pero que ya sabemos obviamente cómo funciona el sistema de justicia terrenal, pero como decía aquel gran sabio, ¿no? Del antiguo Egipto, Hermes, ¿no? Tal como es arriba, es abajo, ¿no? Así como existen entes que regulan la justicia terrenal, también existen entes, ¿no? Superiores que se encargan de regir, ¿no? La justicia divina. Y es así, pues, obviamente, no está sometida a los errores que puede y muchas veces comete también la misma justicia terrenal, ¿no? Porque estamos hablando, obviamente, de algo superior, ¿no? Que es justamente la ley del karma, ¿no?
Entonces, no hay nada que la persona haga que no tenga una consecuencia, ¿no? Entonces, por eso vamos analizando la importancia de nosotros entender estos temas, ¿no? Comprenderlos y llevarlos a la práctica. Bien, entonces, otra pregunta que surge de estos temas, ¿no? Si tienes más preguntas, también las puedes ir dejando de repente ahí en los comentarios y se le puede ir contestando, ¿no? En un momento determinado. Fíjense ustedes, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de karma que existen, ¿no? Obviamente está el karma individual, ¿no? Que es, como el nombre lo dice, ¿no? El que le afecta a una persona, ¿no? A un individuo, ¿no? Como tal, ¿no? A uno solo, que son, como decíamos hace un rato, pues la causa de tantas enfermedades, muchas veces hasta inclusive extrañas, degenerativas, que tienen las personas, a veces, como en el caso de la fotografía que estamos viendo, a veces al nacer, ¿no? Presentan males incurables, ¿no? Entonces, que uno dice, Dios mío, ¿no? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué suceden estas cosas? Pero si nosotros, estimados amigos, sin el ánimo de repente uno volverse indolente, ¿no? Porque no se trata de eso, sino que realmente nosotros no podemos pensar que, que Dios es injusto, ¿ve? Entonces nosotros no somos nadie para juzgar, ¿no? La vida de nadie, pero obviamente sí existe una justicia divina que se encarga de muchas veces que las situaciones se den de determinada manera para un objetivo, ¿no? Un objetivo, porque acuérdense que así como la justicia terrenal ejecuta sus acciones con el objetivo de corregir el mal, ¿no? De la misma manera, el karma, dijéramos así, el karma se ejecuta con una sola finalidad, en que esa persona obviamente sienta esos dolores que obviamente muchas veces son muy difíciles a veces de uno ponerse en el lugar de la persona, pero que por algo suceden también esas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, obviamente ese karma, prácticamente el agente de ese karma es, como dijimos al principio, el ego, ¿no? La parte negativa, ¿no? Lo malo que los errores, ¿no? Los defectos, las aberraciones psicológicas que una persona ha podido ir cometiendo, ¿no? Como te decíamos, en esta existencia o en existencias anteriores. Entonces, ahí vemos nosotros el karma individual, ¿eh? Dicen, por ejemplo, para poner algún ejemplito de esto, eh, aquellos grandes maestros y sabios, ¿no? que nos han legado este conocimiento, nos hablan, por ejemplo, algunos tipos de karma como mencionan la ceguera, ¿no? Como el karma de la crueldad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? La tuberculosis, como el karma del ateísmo en vidas anteriores. La epilepsia, dicen, no es el karma de aquellas personas que en alguna existencia hicieron prácticas de mediunímicas, ¿no? Que le llaman prácticas espiritistas también. Entonces, obviamente, amigos, todo esto lo decimos nosotros con el ánimo no tanto, no de censurar, sino de comprender nosotros la naturaleza de muchos aspectos que se van procesando. Pero ahorita vamos a ver que este karma también hay maneras de cómo irlo cancelando, ¿no? De cómo irlo pagando, porque es lo que son las deudas que uno mismo ha contraído. Eso es lo que quizás uno necesita comprender y obviamente con eso no queremos generar ningún tipo de indolencia, más bien todo lo contrario, ¿no? Mayor empatía con personas que pueden estar pasando situaciones bastante complicadas. Entonces el karma familiar es el que se le aplica en una determinada familia. También sabemos obviamente que
Existen familias dármicas, o sea, ¿qué quiere decir? Que es por un dharma, por un premio, ¿no? Donde realmente pues hay esa comprensión, hay esa armonía, pero es una realidad y eso no podemos tapar los ojos ante eso, que también existen familias donde hay personas pues, totalmente irreconciliables, ¿no? Unos enemigos de los otros, ¿no? Donde hay situaciones demasiado complicadas, ¿no? En nuestra sociedad actual. ¿Y eso a qué se debe? ¿No? ¿Por qué suceden esas situaciones? Si nosotros analizamos, ¿no? Un poquito con la conciencia estos aspectos, nos vamos a dar cuenta que se corresponden justamente a las leyes del karma y del dharma que se procesan, en este caso, a nivel de una familia. Porque si no, ¿por qué nació uno en la familia que uno nació? ¿Por qué nacimos en una familia conflictiva de problemas? ¿O por qué nacimos en una familia con valores, con principios, con afecto, con cariño, con aprecio? ¿Eh? Preguntémonos, ¿no? Hagámonos esas interrogantes y vayamos viendo que realmente esto va teniendo al menos un poquito de lógica. ¿Ve? Entonces, el karma local, que es, obviamente, como su nombre lo dice, pues a determinada región, localidad o lugar, ¿no? Donde viven determinado número de personas, ¿no? Ustedes han visto que hay lugares, por ejemplo, que son muy proclives a inundaciones, ¿no? Entonces, miren, amigos, ¿no? O sea, o proclives a ciertos desastres, o a veces no hay agua, no llega el agua, o son barrios demasiado peligrosos, ¿no? Uno dice, claro, es que ¿para qué se mudó esa persona ahí, no? Pero detrás de todo eso, como le decíamos al principio, todo tiene una causa, ¿no? Todo tiene una causa, y esa causa justamente es, la mayoría de veces está relacionada justamente con el karma y el dharma. Claro que obviamente no todo se le puede, digamos, atribuir a esos aspectos, ¿no? También mucho juega también el papel en sí de la persona, también la capacidad que uno tenga de superar ciertos aspectos, ¿no? Pero muchas veces, ¿no? Eso tiene justamente una, un origen en la ley del karma y del dharma, ¿ya? Entonces, a nivel de una nación, de la misma manera, ¿no? A nivel de una nación. Entonces, hay naciones que a veces nos toca vivir situaciones muy complicadas, muy difíciles, ¿no? Como casi la mayoría, ¿no? de países les toca, ¿no? A otros de repente no tanto, ¿no? Viven situaciones un poco más, quizás, fáciles, pero en todo lugar, ¿no? Existen situaciones complicadas, ¿no? Pero obviamente sin nombrar alguno en particular, pero cada nación pues pasamos por nuestros conflictos, por nuestras situaciones, ¿no? Que uno no sabe muchas veces, ¿no? Vive una incertidumbre de lo que vaya a suceder, y eso produce un dolor muchas veces, ¿no? Que es la manera en la cual actúan estas leyes de tipo superior, ¿no? Un karma nacional. Por ejemplo, ahí en la foto tenemos pues una época terrible, ¿no? Donde hubo muchas muertes, ¿no? Donde padecieron, ¿no? Esos lugares, esas naciones, producto de muchas veces personas que lamentablemente hicieron ese papel, ¿no? Para que se ejecutara esa acción del karma, ¿no? Y afectar en este caso a una nación entera. ¿Ve? Entonces, pero miren ustedes, ¿no? Que también actúa a nivel del karma mundial, ¿no? Ya como humanidad, ¿no? Como planeta, ¿no? También hay aspectos que obviamente repercuten en todo el globo terráqueo, en toda la humanidad, ¿no? En todos nosotros, y también son aspectos que se tienen que procesar como parte de ese karma mundial, o sea, como humanidad, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Cómo nos estamos comportando? ¿No? Como sociedad, como humanidad, ¿no? O sea, es que el karma no viene porque sí, porque no hemos hecho nada mal. Si nosotros analizamos un poquito cómo nos estamos comportando como seres humanos en el planeta Tierra, vamos a dar cuenta que no estamos bien,
porque a veces nos enfrentamos los unos contra los otros, dañamos y contaminamos, ¿no? Nuestros propios recursos que nos sirven, ¿no? Es como si uno su casa la empezara a destruir, ¿no? ¿Y acaso la casa de nosotros no es el planeta, no es todo el mundo en que vivimos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué lo estamos acabando, ¿no? ¿Por qué lo estamos depredando de una manera muchas veces indiscriminada, ¿no? Entonces, todas esas acciones, ¿no?, que hacemos de destrucción, de contaminación, de explotación, ¿no?, del hombre por el hombre, de guerras que de una manera muchas veces inconsciente, ¿no? Generalmente unos contra otros, ¿no? Entonces, vale la pena que reflexionemos, ¿no? Realmente cuál es la actitud que cada uno de nosotros tiene, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta que sí, como humanidad hay muchos aspectos que no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y producto de eso es que hay situaciones que afectan ya a toda la humanidad en general, como aquel proceso que tuvimos que pasar hace poco y todavía estamos pasando, ¿no? De la pandemia, ¿no? Pero obviamente eso es algo que afectó a todas, absolutamente todas las personas en todas partes del mundo, ¿ve? Entonces, vamos viendo nosotros algunos tipos de karma más, ¿no?, como el karma duro, que es aquel karma que es producto de atentar contra la vida, ¿no? Contra aquel aspecto que es lo más sagrado, ¿no? Y eso genera indiscutiblemente un karma duro, ¿no? No podemos quitar lo que nosotros no hemos dado, ¿ve? Si Dios ha dado la vida, obviamente nosotros no somos nadie para quitar esa vida, así sea la vida nuestra, ¿ve? Así sea la vida nuestra, porque muchas personas lamentablemente por diferentes situaciones que suceden, a veces la solución es, dicen, se quieren eliminar a ellas mismas, ¿no? Piensan que con eso ya van a solucionar el problema. Miren qué cosa más alejada de la realidad, de la verdad, ¿ve? No es la forma, o sea, no es la forma de quitándose la vida a uno mismo en la que va a solucionar problemas, ¿ve? Porque acuérdense que, como les decía, nosotros somos el resultado de varias existencias. ¿Y cuál es el karma de quitar la vida, por ejemplo? Miren, es un karma duro, porque como dice, con la vara que mides serás medido. Fíjense ustedes, ¿no? Qué cosa tan difícil, ¿no? Pero ley es ley y la ley se tiene que cumplir. En este caso, las leyes divinas, ¿no? Y obviamente el que a hierro mata, también a hierro muere. Entonces, son cosas, miren, muy quizás eh, delicadas, que a veces hasta a uno le cuesta, ¿no?, hablar ese tipo de cosas, pero indiscutiblemente son aspectos que lo tenemos que ir conociendo, reflexionando en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, otro tipo de karma que también es el karma saya, ¿no?, que dice ahí, que es producto de las relaciones de tipo sexual, ¿no? Recordemos, estimados amigos, amigas que me escuchan, que cuando una persona decide formar un hogar, una familia, es porque uno piensa que con esa persona así debería ser, ¿no? Va a compartir el resto de su vida. Pero hoy en día, lamentablemente, amigos, y nos van a disculpar, no queremos ofender a nadie, ¿no? Pero, pues, la mayoría de personas en la sociedad, sobre todo los jóvenes, se han lanzado a un libertinaje de tipo sexual, ¿no? Donde hoy en día están con una persona y luego con otra y así. Para su conocimiento, estimados amigos, ¿no?, eso genera un tipo de karma, ¿no?, la unión sexual. Pero obviamente uno está dispuesto a compartir la vida, ¿no?, con su pareja, con su esposa, con su esposo, con la que es la que uno va a compartir su vida, ¿no? Y entre ambos, pues, salir adelante y superar las situaciones que se vayan a presentar. Pero uno no puede estar por ahí generando lazos con cualquier persona, ¿no? ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta los lazos que se generan con el simple hecho, por ejemplo, de darle un beso a alguien, los lazos que se generan
Miren, con el simple hecho de darle la mano a alguien, y cuánto más lazos se generan con, obviamente, algo tan sagrado, tan sublime, como lo es ese aspecto trascendental de la parte sexual. Entonces es importante que nosotros, dirán, de repente son cosas ya antiguas y que la modernidad es otra, pero estimados amigos, les decimos nosotros que hay leyes que nosotros tenemos que cumplir y hay aspectos que necesariamente la humanidad tiene que ir conociendo. Entonces, es importante estudiar y analizar estos aspectos. Entonces, ¿cómo hacemos? Otra pregunta sería, ¿cómo podríamos nosotros pagar el karma, ¿no? ¿Cómo pagamos esas deudas, ¿no? Y cómo generamos dharma, ¿no? De eso es de lo que estamos hablando, ¿no? Lo primero sería, miren, buenas obras, muchas buenas obras. Así quizás con lo poco que uno pueda tener, uno dice de repente, pero yo qué voy a dar si nada tengo, ¿no? Miren, uno da de lo que tiene, ¿no? Dice un dicho. Si uno tiene sabiduría, pues da sabiduría. Si uno tiene dinero, pues da dinero. Aunque sea simplemente un consejo, una ayuda, hasta una sonrisa, ¿no? A la persona, un consejo a alguien que está pasando un momento difícil de repente, ¿no? Ayuda. Entonces, uno puede dar muchas cosas, así como decía Francisco de Asís, ¿no? Si como, ¿qué doy? Decía él, ¿no? Pero nosotros a veces invertimos esa frase, ¿no? Y decimos, si doy, ¿qué como? ¿No? Porque a veces el egoísmo hace que la persona piense solamente yo y yo, ¿no? Entonces todo para mí. Y si sobra, ¿no? Para los demás, ¿no? A eso es lo que normalmente se nos ha acostumbrado pensar. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, la vida de muchos grandes sabios, filósofos, maestros y santos también, que han pisado este planeta, eh, casi que a lo único que se han dedicado es a hacer buenas acciones, a hacer buenas obras, a ayudar a la humanidad, porque comprendían estas personas en su sabiduría que tenían que ayudar para ganarse el derecho de ser ayudados. ¿Ve? Entonces, obviamente es importante que nosotros nos demos a la tarea de hacer, como dicen por ahí, por toneladas de buenas obras en favor de los que los necesiten. Así quizás no sintamos hacerlo, ¿ve? Así quizás uno no sienta hacerlo, pero si uno de corazón, no por aparentar, obviamente, no porque está buscando que lo reconozcan, que lo miren, ¿no? Sino, como dice, que no sepa la derecha, que hace tu derecha, tu mano derecha, que no hace que lo que hace tu mano izquierda, bueno, ¿no? Más o menos dice así la frase, ¿no? Entonces, una obra de caridad bien hecha, ¿no? Sin aparentar, sin poses, ¿no? Es algo que uno dé de corazón, así sea de repente lo poco que uno tenga, pues hace que se ennoblezca el corazón y también está ayudando a que vayamos pagando tantas deudas kármicas que nosotros tenemos y que hemos ido generando en el transcurso de este paso por la vida. Y obviamente la otra forma de pagar es también con el sufrimiento, ¿no? O sea, sufrimiento, que es ya la última vía que tiene la divinidad, ¿no? La ley divina para hacernos sentir, ¿no? El dolor que nosotros mismos hicimos sentir a otras personas, ¿ve? Entonces, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Con la vara que mides serás medido, no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti mismo. Entonces, es importante que nosotros reflexionemos en cada situación complicada que nos toca vivir, porque quizás ahí hay elementos importantes para estudiar que son errores, ¿no? Que nosotros también quizás hemos cometido y no nos acordamos, ¿no? Muchas veces por la misma inconsciencia, ¿no? Pero es importante por eso no rendir, no es que le rindamos un culto al sufrimiento, sino que aprendamos, ¿no? De ese sufrimiento para no hacerlo con el prójimo. Lo peor que una persona puede hacer
que pasa por situaciones difíciles es querer causarle ese mismo dolor a otras personas, que es lo que a veces nosotros lamentablemente hacemos, ¿no? ¿Ve? Entonces, a mí me tocó así, me tocó sufrir así, entonces le voy a hacer sufrir a la otra persona igual para que sepa, ¿no? Y eso es lo peor que nosotros podemos hacer, porque no hemos comprendido que ese sufrimiento que nosotros hemos tenido o que tenemos, pues uno no se lo debe desear a nadie, ¿no? Y que es algo que nos está sucediendo justamente para que comprendamos cómo se siente realmente eso, y lo peor pues es hacerle lo mismo a los demás, ¿no? Entonces, comprendiendo eso, eh, digamos que surge como otra vía que es el arrepentimiento, ¿no? Pero el arrepentimiento sincero, ¿no? Que eso equivale a que ya la persona deje de cometer los errores que uno viene cometiendo, ¿no? Hay un dicho por ahí que dice que errores son dolores, ¿no? ¿Ve? Entonces, si nosotros queremos evitar, ¿no?, esos sufrimientos, dolores, dejemos de cometer errores, porque a veces uno no quiere dejar, ¿no?, sus vicios, sus hábitos, sus malos hábitos, pero sí quiere ser feliz, ¿no? Entonces es una contradicción en la cual a veces uno cae justamente por la inconsciencia, pero debemos acordarnos que el que hace que los demás también quiera, busque la felicidad de otros, obviamente también por derecho se va ganando uno tener, ir teniendo niveles cada vez más de felicidad a nivel personal. ¿Ve? Entonces, eso podemos irles comentando, y ya para ir finalizando, pues este pequeño compartir que hemos tenido con ustedes en esta transmisión la noche del día de hoy, pues simplemente señalarles algunos postulados de esta ley del karma, ¿no? Entonces ya vimos, ¿no?, cómo pagamos ese karma y cómo generamos dharma, ¿no? Haciendo muchas buenas obras de caridad, no solo con los demás, sino con nosotros mismos también, ¿ve? Con nosotros mismos. Una obra de caridad, por ejemplo, es darle también un buen descanso a este cuerpo, ¿no?, que a veces uno lo agota demasiado, ¿no? Darle una buena alimentación, o sea, empezar también, obviamente, por uno mismo, ¿no? La caridad, como dice, debe empezar también por casa, ¿ve? Con nuestros familiares, ¿no? A veces uno en la casa, pues, tampoco no es caritativo, ¿no?, con la familia, y si ve que de repente está ahí la persona necesita una ayuda, uno no es capaz de darle una manito, ¿no? Entonces, esas son pequeñas obras de caridad con nuestros seres queridos, ¿no? Y ya le dije también con nosotros mismos, ¿ve? Entonces, tener esta parte física que tenemos, este cuerpo físico en buenas condiciones también es por caridad, ¿no? Digamos, bien aseado, ¿no? Una ropita, así no sea, pues quizá de repente una ropa muy de marca, pues quizá una ropita limpia, ¿no? Es también el respeto que uno tiene por uno mismo, ¿no? La caridad con uno mismo. Como le decía, eso empieza en casa, porque uno puede hacer quizás muchas buenas obras de caridad con mucha gente, pero a veces se olvida de uno mismo. Entonces, el postulado de la ley del karma, este postulado dice: al león de la ley se le combate con la balanza, ¿no? En Egipto, por ejemplo, el león simbolizaba la ley, ¿no? Ya vimos hace un rato cómo esa balanza, ¿no?, que por un platillo de la balanza está el dharma y el otro platillo está el karma, ¿no? Entonces, ¿cómo combatimos al león de la ley? Porque el león, acuérdense que es un animal que coge a la presa, ¿no? Cuando la tiene que coger, la coge. Igual es la ley, ¿no? La ley cuando actúa, actúa. Y ahí sí no hay, miren, no hay miramiento, no hay... la ley pues es igual para todos. Estamos hablando de la ley divina, ¿no? Estamos hablando de la ley divina. Entonces, pero ¿cómo hacemos para combatir ese león de la ley que en un momento va a venir? Porque todos tenemos karma, todos tenemos el karma de cosas que hemos hecho, ¿no? Entonces, ¿cómo lo combatimos? Con la balanza, o sea, equilibrando la balanza, ¿eh? Haciendo obras, muchas buenas obras de caridad. Y eso implica también
cambiando hábitos negativos, ¿no? Siendo personas cada vez más altruistas, ¿no? Menos egoístas, ¿no? Prácticamente corrigiendo muchos vicios, ¿no? Como tomar, fumar, drogarse, ¿no? Emborracharse, de repente comer cosas que le hacen daño, ¿no? Mentir, por ejemplo, ¿no? Robar, etcétera, etcétera, ¿no? Calumniar de repente, ¿no? Eh, todos esos hábitos negativos, ¿no? Que nosotros tenemos, dediquémonos un mes a cambiar cada uno de esos hábitos y vamos a ver que uno va avanzando, ¿no? Entonces, en cosas negativas, proponerse, ¿no? A cambiar aspectos y así uno va avanzando. Eso también en los cursos de la cultura gnóstica se les enseña, ¿no? De una manera didáctica cómo es que uno puede ir eliminando varios aspectos negativos. Entonces, pero al león de la ley se le combate con la balanza. Dice, cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior, ¿no? Eso quiere decir que hay ciertos aspectos que quizás, ¿no? Obviamente generen una cierta transgresión a la ley, pero que eso es compensado por una ley superior, ¿no? Y les pongo un ejemplo así, de repente, de los que se conocen, de aquellos grandes maestros que han existido, ¿no? En la historia de la humanidad, ¿no? Que muchos de ellos, inclusive, por ejemplo, si ustedes analizan la vida de Siddhartha, el Buda, ¿no? Vamos a ver por ahí que él inclusive en ese proceso que él tenía, ¿no? De buscar esa búsqueda interior, esa búsqueda espiritual, claro, obviamente cometieron también errores, la mayoría de maestros. Entonces, él inclusive deja a la familia, ¿no? Para buscar la iluminación, ¿ve? Entonces, y logra la iluminación, ¿no? Obviamente ahí hay una falta, ¿no? De abandonar su núcleo, su hogar, su familia, ¿no? Pero obviamente logra un aspecto mucho más trascendente y de alguna manera se le contempla, pero inclusive en las mismas enseñanzas de ese maestro menciona, ¿no? Que él posteriormente tuvo que pagar ese karma también, ¿no? De haber dejado a la familia. Pero hay cierta contemplación justamente por el hecho de que está yendo en pro de un objetivo trascendental, ¿ve? En este caso de ser un faro de luz, como lo fue el Buda, ¿no? Para la humanidad, ¿ve? Y qué no decir, por ejemplo, de nuestro maestro, el maestro Jesús el Cristo, ¿no? Que es el ejemplo más claro que nosotros podemos tener de una persona que renuncia muchas veces a todas las cosas del mundo, ¿no? Donde prácticamente se entrega en cuerpo y alma, ¿no? A la obra de su padre, ¿no? Se entrega por la humanidad, ¿no? Se sacrifica al 100 por la humanidad, a veces hasta descuidando, ¿no? Quizás o dejando de lado muchos aspectos que para nosotros son importantes, ¿no? Como por ejemplo, pues el tener eh, un, eh, quizás un negocio, una profesión, lo que sea, ¿no? Pero lo hacen obviamente por amor a la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, claro, eso es a nivel quizás de un maestro, pero a nuestro nivel hay ciertos sacrificios que uno puede hacer en pro de ayudar a los demás. De repente dejemos ciertas cositas de lado, ¿no? No estamos diciendo que dejen todo, ¿no? Y hagan lo que hicieron estos maestros, porque estos maestros tuvieron sus misiones específicas, ¿no? Pero uno sí, dejamos dejar ciertas cositas con la finalidad de ayudar a otras personas, ¿ve? Que es de alguna manera lo que nosotros, los instructores gnósticos, tratamos de hacer en estos espacios y también en los temas, ¿no? que impartimos a nivel nacional en todos los centros de la cultura gnóstica, ¿ve? Donde ustedes pueden encontrar ahí a instructores que están, pues, como dice ahí, para servirles, para darles los temas y no se cobran por los temas, ¿no? Justamente porque nosotros comprendemos que es importante compartir lo que uno tiene y quizás a veces uno descuida ciertas cosas de su vida personal particular, que también debe haber un equilibrio en eso, pero es por una finalidad de ayudar a las personas
a que tengan una orientación, quizás aunque sea una pequeña lucecita en su camino, ¿ve? Que tanta falta hace hoy en día, ¿no? Que las personas tengan quizás alguna pequeña orientación, porque a veces andamos muy desorientados en la vida, ¿no? Es importante ayudarnos entre nosotros, ¿ve? Finalmente dice, pues, haz buenas obras para que pagues tus deudas, ¿no? Entonces, en estas tres frases, en estos tres postulados, prácticamente nosotros podemos resumir esta temática, este tema que hemos venido a compartirles pues en esta noche. Y bueno, pues sería de todo de mi parte, ¿no? De mi parte, y les agradecemos por habernos podido escuchar de repente hasta el final de la conferencia, y los invitamos cordialmente a que puedan ustedes suscribirse también a nuestras redes sociales, a nuestro canal de Facebook, de YouTube, para que constantemente reciban las notificaciones de los videos que hacemos, ¿no? De los temas que dictamos, ¿no? De manera gratuita para todos ustedes. Y también pueden inscribirse, ¿no? En los diferentes cursos que la cultura gnóstica organiza constantemente, ¿no? A nivel nacional, y los cursos son de ingreso libre, ¿no? Constan de unas lecciones las cuales llevan a la persona pues a lo que es el autoconocimiento, ¿no? Y le conllevan a lo que conocemos nosotros como un despertar de la conciencia, ¿no? Para lograr ese cambio, ¿no? Que se sintetiza en lo que conocemos también como los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿no? Que es eliminar nuestros defectos, ¿no? Que es la muerte psicológica, que es nacer, ¿no? En esas virtudes, ¿no? Que obviamente todos necesitamos tenerlas, y también enfatizamos en el sacrificio por la humanidad, ¿ve? Para dejar de lado un poquito ese egoísmo que quizás nos caracteriza, de que pensamos mucho en nosotros, pero a veces nos olvidamos de nuestros hermanos, la humanidad. Muchas gracias, estimados amigos y amigas, y que tengan pues todos ustedes una feliz noche, un feliz fin de semana, y hasta una próxima transmisión de la cultura gnóstica. Hasta luego.